Me presento, mi nombre es María Camila Torres, soy estudiante de la UNAD, pertenezco al CEAD de Acacias y me encuentro estudiando la carrera de licenciatura en inglés como lengua extranjera con el tutor Andrés Danilo Rodríguez. En este video se ilustrará la pedagogía y todo lo que conlleva su unidad. Primera unidad, pedagogía y educación. Aunque se dice que son distintas representaciones, sin embargo la una va muy ligada a la otra. Es por ello que la actividad formativa tiene que ver con la sincronía de la complejidad sistemática de la pedagogía, apuntando a hacernos comprender de qué modo funcionan, cuáles son los resultados que producen y cuáles son las condiciones que hacen variar esos resultados. La pedagogía es un conjunto de saberes que conducen hacia la educación. Es decir, esto solo se trabaja de una manera social. La pedagogía es aquel conjunto de pautas que nos hacen ir hacia la educación. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tienden a confundir estos dos términos. Sobre qué es pedagogía y educación, los asimilan pretendiendo que los dos tienen el mismo significado. Actualmente la pedagogía es una ciencia. Años atrás a la pedagogía no se le daba la importancia que tiene ahorita. Por el cambio, la educación también es un proceso, pero es un proceso que facilita la adquisición del conocimiento. Por eso más que todo uno escucha cuando las personas dicen que educar es adaptar al hombre al entorno en que nació. Es decir, educar viene desde que nacemos hasta el día que fallece una persona. Educar es adaptar al hombre a la sociedad. Desde que la persona nace está en continua educación. La pedagogía también viene enlazada con otros ciertos términos, como la antropología, la y sobre uno de los más importantes que también es una ciencia es la didáctica. La didáctica es una de las ramas más importantes y es lo que más se frecuenta ahorita a la hora de educar. La educación debe ser inherente a la humanidad y así producir sujetos educados que logren desarrollar todas sus potencialidades. Y aquí es aplicable la pedagogía, debido a que se podría decir que es la ciencia de la enseñanza de los que enseñan y que consideran que la educación tiene que convertirse en objeto de ciencia, pues la manera de enseñar es tan interesante como la materia enseñada. No obstante, las dos tienen sus diferencias, que son, como lo dije anteriormente, que la una es más de pautas y la otra es aquella que facilita el conocimiento. La pedagogía. Este mapa que observamos nos habla más que es como un resumen de todas las unidades y de todos los temas que van enlazados con la pedagogía. Aquí podemos observar los dos términos que acabé de nombrar, pedagogía y educación, la epistemología, que es el estudio del conocimiento. La pedagogía es aquella que investiga, que nos permite conocer más los orígenes. También miramos la pedagogía como práctica, que en ella se observa un factor muy importante en la hora de educar, que son las estrategias didácticas. Observamos el modelo pedagógico, ya que es lo primordial. También es una herramienta en el modelo. En el modelo encontramos en el modelo encontramos todos los componentes de la educación. Como lo hablaba, acá observamos la epistemología de la pedagogía. En esta se puede entender como el estudio de la complejidad interna de la educación, tanto en su manifestación
pronóstico decisional como en el diagnóstico interpretativa, proyectando reflexionar sobre él, cómo, para qué y por qué de la educación y su forma de incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas culturales propias y características. Esta requiere de 4 momentos para su evolución. Son los que observamos acá. Se analiza el proceso docente como objetivo de estudio de la pedagogía, las leyes de la pedagogía y las relaciones existentes entre la escuela con la vida y el contexto social, y la relación entre la educación y el adiestrado. Tercera unidad, la pedagogía como práctica. En esta unidad se hace un recorrido histórico basada en proposiciones pronósticas y diagnósticas. Además se hace una caracterización de las escuelas de pensamiento, escuela instruccional, tradicional, de transmisión activa, conductista, cognitivista, constructivista y postconstructivista, integrando el constructivismo en el saber hacer, que es referente teórico para el estudio de este modelo. Se basa en 3 pensadores, entre ellos el constructivismo social, a su vez el constructivismo disciplinario. Se establecen algunas relaciones de lo educativo formativo en el proceso dialéctico pedagógico. Docente entre sociedad, lo educativo formativo en el proceso pedagógico docente, estudiante, sociedad. La sociedad nos hace ver que la educación o formación se establece desde cotidianidad del espacio académico en convivencia con la comunidad académica, se proyecta desde actividades complementarias. Aquí voy a nombrar un modelo muy importante que es el aprendizaje basado en proyectos. Este es un modelo de aprendizaje que permite a los alumnos adquirir conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos. Allí los estudiantes trabajan de manera activa, planean e implementan, evalúan proyectos y dan respuestas a problemas del mundo que los rodea. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite a los alumnos aprender contenidos curriculares y poner en práctica competencias claves. Por ejemplo, ya desde mi punto de vista, a mí me gustan más los modelos que implementan más la experiencia, no como por ejemplo el modelo tradicional, que fue el que conocimos, también manejado por Escuela Nueva. El modelo tradicional que nos habla, o sea, que viene haciendo más como cuando se dio la revolución industrial y todo eso que era todo mecanizado, a como es ahorita. Por ejemplo, el actual modelo que se implementa acá en las instituciones en Colombia es un modelo que conlleva en lo tradicional y otro que implementa en la experiencia. ¿Qué pasa con el modelo tradicional? Que no podemos seguir con los tableros de pizarras con tiza. Ahí es donde la educación se está quedando. Ahí es donde la educación se está quedando, y es donde se está afectando, o sea, se está afectando directamente más que todo a los estudiantes. Es decir, desde mi punto de vista, la educación necesita una nueva estructuración de un modelo que implemente cosas innovadoras. No estoy diciendo que lo tradicional sea de todo negativo, no, tiene cosas muy positivas,
pero sí necesita cosas innovadoras, por ejemplo, que motiven a los estudiantes a que sean investigativos, a que sean más creativos, a que se implementen más estrategias de aprendizaje, porque esto es lo vital. ¿Por qué? Porque las estrategias de aprendizaje permiten planificar, organizar. Además de esto, las estrategias de aprendizaje nos hacen llevar a un aprendizaje más significativo. Como lo hablaba anteriormente sobre los modelos pedagógicos, que está hablando sobre el modelo tradicional y está hablando sobre el modelo en base en proyectos, aquí veremos que el modelo es un proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las teorías y los paradigmas que sustentarán el quehacer pedagógico y la representación de las relaciones que predominan en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de un sistema de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y de ahí se constituye un proceso donde todos los actores aprenden a compartir una imagen teórica global de la educación y de la cultura que se desea difundir, conservar o transformar, como por ejemplo el modelo pedagógico agregado, mantenimiento de un orden tradicional, y el modelo pedagógico integrado brinda posibilidades de transformación hacia un cambio social. La configuración política, social, económica, tecnológica y cultural plantea nuevas necesidades educativas y formativas que requieren prontas respuestas. Eso era lo que yo estaba hablando antiguamente, que desde mi punto de vista este sistema educativo necesita una nueva reestructuración que se base en un modelo en donde la prioridad sea que los estudiantes estén motivados, sientan pasión, sean creativos, sean innovadores, que creen su conocimiento a través de la experiencia, a través de ellos mismos, que no sea el modelo tradicional donde el rol del docente era autoritario y no como actualmente es, que el rol de docente es un guía, es un maestro que nos brinda herramientas necesarias para nosotros poder crear e ir teniendo un aprendizaje más significativo. Tipos de modelos educativos: modelo de instrucción, modelo activista, modelo significativo y constructivista. El papel de la enseñanza y el aprendizaje en el modelo pedagógico actual. La enseñanza no es enseñar. ¿Por qué? Quiero hablar de un término muy importante que, por ejemplo, aparte del modelo, es el PI, la importancia del PI. Toda institución debe tener su PI. ¿Por qué? Porque el PI es un hilo conductor que dirige toda la labor, es ese proyecto educativo, es la base de la institución. Es en donde encontramos todos los métodos, encontramos todas lo que necesitamos, como por decir el modelo, todo lo que se implementa, lo encontramos ahí en el PI. El PI va muy enlazado hacia el currículo. El currículo es un conjunto de saberes prácticos y teóricos en donde están los métodos, los objetivos, los contenidos, criterios, técnicas que orientan el proceso del aprendizaje. Es decir, que el currículo también debe ser participativo, integral y flexible. ¿Por qué le decimos participativo? Porque a veces los docentes nos llevamos
por un currículo que ya está establecido. Pero está bien que si, un ejemplo, si tenemos un horario de una clase de hora y media, en hora y media se cumple lo del currículo y esa no es solamente la labor del docente, cumplir con lo que está establecido en el currículo, sino por eso se dice que el currículo es participativo, integral y flexible. Es decir, si el docente puede agregarle más cosas, puede quitarle para que se pueda desarrollar una mejor integración y un mejor proceso de enseñanza. Eso es lo integral, eso es a lo que llama el currículo, que ya va acompañado del modelo pedagógico, como les decía, que es un proceso, es una herramienta que encontramos en donde se encuentran todos los componentes de la educación. Este curso permite evocar un campo de conocimiento cruzado por diferentes perspectivas y tensionado desde múltiples intereses y fundamentos, lo cual impide abordar una definición unívoca de lo que es pedagogía. Además, propiciar un espacio de reflexión conceptual y contextual que favorezca la identificación de categorías básicas de la pedagogía, la elaboración de propuestas alternativas que respondan a las necesidades de instituciones educativas, el ejercicio de la pedagogía como ciencia social que posibilita la formación de nuevos ciudadanos críticos, autónomos en un mundo globalizado e interconectado, contribuyendo a la construcción de un espíritu renovador e investigativo en los estudiantes. Entre las competencias tenemos comunicativas transversales y disciplinar.